Es la primera vez que la encuesta también desglosa el riesgo económico, ¿no? en tres distintos: la inflación, la recesión y el mercado laboral. Estás escuchando Riesgos 360, el podcast de WTW sobre gestión de riesgos emergentes para tu organización. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Rodríguez, miembro de Digital y Contenido de WTW España, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Riesgos 360. La vida es sueño, que diría Calderón de la Barca, pero yo me pregunto, ¿qué quita el sueño a los directivos y administradores de empresas? Esta es la pregunta del millón que pretende responder nuestro estudio Directors and Officers Liability Survey, una encuesta realizada a ejecutivos de más de 40 países distintos, entre ellos España, y que ya va por su 10ª edición. O sea que ya tenemos un histórico bastante dilatado de las tendencias en materia de riesgos que más preocupan a los máximos responsables de las compañías. Hoy queremos ver con vosotros ese ranking de amenazas, cuál ocupa el primer lugar, cómo han evolucionado estas preocupaciones y si son las mismas en España que en el resto del mundo. Y quién mejor para hablar de todo ello que nuestro compañero y habitual ya de este espacio, Ulises Gronday, director de D&O en WTW España. Ulises, como siempre, un placer contar contigo. Igualmente, Alberto, muchísimas gracias por poder estar aquí y charlar contigo. Claro que sí. Pues Ulises, vamos a ir contracorriente y ya desde el minuto 1 vamos a hacer spoiler. ¿Cuál es la principal amenaza o riesgo que le preocupa a los directivos? Voy a decir que no me voy a quedar con uno, pero voy a resumir los top tres aquí en uno que llamaría yo lo que es el mundo digital, ¿no? Ujú. Entonces, el top 3, ¿en qué consiste? Pues según nuestra encuesta, a los directivos en todo el mundo lo que más les preocupa a día de hoy son los ciberataques, la pérdida de datos y la ciberextorsión, es decir, que me piden un dinero a cambio de desbloquearme unas cuentas que me habían bloqueado, ¿no? Que habían hackeado. Bueno, esto es obvio, ¿no? Que de todas de top 5, luego vamos a ver más adelante, de las tres están todos en un espacio que yo llamaría digital, y ahí me haría yo la pregunta, y fíjate, no tenemos la respuesta a raíz de la encuesta, pero que creo que sería interesante pensar, cara a empresario, si esta preocupación también le aplica, y si es así, si es porque hay más amenaza o porque no estamos preparados para esta amenaza, que puede distorsionar un poco nuestra visión, ¿no? de la realidad. Si pensamos que estamos mal preparados, pues lo vemos mucho más, ¿no? Amenazador, más peligroso. Exacto, que si estamos bien preparados. Entonces, eso para mí es un poco la reflexión, y desde luego esto lleva ya, bueno, ahora vamos al siguiente punto, porque esto ya no es el primer año que esto lo estamos viendo así. O sea que el top 3, que somos muy de top 3, como si fuera un podium, lo ocupa el apartado digital. Y la verdad que has introducido un concepto muy interesante, porque qué tan amenazadora o amenazante, mejor dicho, es un riesgo o un peligro, no tanto por su naturaleza, sino por la incapacidad para estar protegido, ¿no? Y de esa manera se tiene como más miedo. Bueno, decía al principio que ya son varias las ediciones que llevamos de esta encuesta preguntando a los directivos directamente cuáles son sus circunstancias, y con los datos del 2023 en la mano y haciendo alusión a lo que comentabas, creo que toca mirar hacia los años anteriores y ver si ese ranking ha cambiado o cómo han evolucionado las preocupaciones de los directivos. ¿Qué conclusiones podemos sacar al respecto, Ulises? ¿Se repiten? ¿Hay nuevas preocupaciones? Cuéntanos un poco. Pues justo, eso es que es parte bastante interesante de la encuesta, que esta amenaza digital, digamos, ya lleva además en este orden desde el 2022, o sea, ya repite, y el año, te diría, desde el 2018, las primeras dos, y se van turnando, están en este orden, ¿no? De ciberataque, pérdida de datos, y estos se van turnando, y pues eso, ese es el primer año, o sea, es el segundo año donde se repiten en este orden, ¿no? Ciberataques, pérdida de datos y la ciberextorsión. Lo que es curioso, que sí ha variado, que por un lado está lo que es la pandemia en su momento, ¿no? Que ganó de repente una posición con lógica, ¿no? Porque fue una amenaza que surgió de repente, y como actualmente ya no está tan presente, pues se ha colado aquí otra amenaza, y es lo que es el cambio climático, que esto, bueno, lo vemos más adelante, es algo un poco más nuevo, y esto, bueno, lo vamos viendo seguramente a lo largo de los años, que este ranking pues
obviamente tiene que ir cambiando porque las amenazas según surgen pues también cambian nuestro mapa de riesgo también, pero el resto son pues eso, yo creo que son fluctuaciones en según qué eventos nos afectan a lo largo del año que luego en la encuesta como directivo me va a influir, ¿no? En mi opinión, igual que puede ser pues riesgos geopolíticos, pues el año pasado obviamente era algo más de actualidad, este año sigue, pero bueno, ya es, digamos, más normalizado, ¿no? Al final, echando un vistazo a ese mapa incluido en los resultados de la encuesta, pues vemos efectivamente esa tendencia, sobre todo desde el 2008, esa tendencia creciente hacia los riesgos que tienen que ver con cyber, con ciber, a la Ujú, pérdida de información. También tenemos efectivamente en los últimos puestos, pero dentro de ese top 10, el que una empresa sea víctima de un delito, bueno, pues tipificado como crime. También ujú. surgen, pero más abajo, los famosos temas de corrupción, pero como tú bien has indicado, fundamentalmente son los nuevos riesgos emergentes de estos últimos años los que están en la agenda de los directivos y de los administradores de empresa. Ujú. Tengo entendido, Ulises, que por primera vez este año, en los resultados de la encuesta, al hablar del riesgo económico, este se desglosa en tres peligros, como decía, muy actuales, que son la inflación, la recesión y el mercado laboral. ¿Qué nos puedes contar de esto? Efectivamente, es la primera vez que la encuesta también desglosa un riesgo, el riesgo económico, ¿no? En tres distintos, la inflación, la recesión y el mercado laboral. Y es porque, bueno, pues yo creo que es un punto importante para desmigar este riesgo, esos riesgos económicos, porque aunque sea de forma un poco más simplificada, ¿no? Porque luego las cosas son mucho más complejas. ¿De qué ocurre? Pues si hemos visto que de cara al 2023, por un lado, hemos visto que el Banco Mundial ya ha avisado que aumenta las tasas de interés y por tanto esto, la recesión mundial es algo bastante, bueno, que vamos a ver a lo largo de 2023 casi seguro. Y por otro lado, también hemos visto como en Davos, uno de los riesgos que se eligió en el evento de Davos fue la inflación. Ujú. Como riesgo, ¿no? Muy presente de los empresarios. Y la parte de empleo, pues ahí me voy a parar un momento porque yo creo que sí es interesante, porque creo que con la pandemia que nos trajo también el teletrabajo de forma muy acelerada a nuestras vidas, pues al final se ha juntado con otras muchas cosas que ahora son un riesgo para las empresas, que es que tanto la regulación del teletrabajo, nuevas formas que afectan a distintos colectivos sociales en las empresas. También vemos cada vez más la inteligencia artificial haciéndose camino en la gestión de las empresas, Eso el es. tratamiento de datos biométricos de los empleados. O sea, esto es un mundo de riesgos que no es el riesgo como laboral como tal, sino también incluso si buceamos un poco más, pues nos encontramos pues con un océano de riesgos que es muy difícil, ¿no? Para navegar. Por eso hemos querido en esta encuesta hacer este desglose, ¿no? Para ver qué es lo que preocupa, ¿no? Bueno, es que al final, con el desarrollo de la tecnología y el progreso humano, van surgiendo nuevas amenazas Ujú, emergentes y nuevas posibilidades que efectivamente pueden ser nido de conflictos o en este caso de aparición de riesgos que tienen que ser solventados por las empresas. Y de ahí también que nos guste hablar de estos temas en este podcast. Comentabas hace un momento, relacionado con estos nuevos riesgos emergentes, la COVID-19 y el cambio climático, que son otros de los riesgos claves señalados por el informe, ambos muy presentes en las agendas de los últimos años, como acabamos de decir, por ser muy actuales. El primero, la pandemia, parece que la tenemos ya superada en nuestras mentes, aunque seguimos conviviendo con ella, después de estos años de parón, confinamiento e interrupción de la actividad. Sin embargo, el segundo, el que tiene que ver con el cambio climático, está cada vez más presente debido a los efectos que ya experimentamos la población particular, como por ejemplo la subida de las temperaturas cada año, sobre todo en verano. ¿Esto es así, Ulises? ¿Parece ser que uno está más superado que el otro? ¿O qué nos puedes contar un poco de estos dos aspectos? Yo, fíjate, creo que sí, efectivamente, el COVID, pues eso, sigue ahí, es un fantasma que todos tenemos todavía en la cabeza, ¿no? Que nos está persiguiendo y de vez en cuando la OMS nos recuerda, ¿no? Que eso sigue ahí, que puede haber una amenaza de repente. Y también creo lo que es la conciencia del riesgo pandémico, no necesariamente el COVID, pueden ser también otras amenazas, ¿no? Ahora ya está ahí. Igual que durante muchísimos años se quedó un poco más en el olvido, pues es algo tan reciente que es muy difícil borrarlo del mapa de riesgos, ¿no? Entonces, que eso siga ahí parece bastante normal porque hay concienciación. Por el otro lado, que con lo que es el cambio climático que ya se ha colado entre los principales riesgos, aquí sí me gustaría parar un momento porque es algo que, bueno, es un riesgo emergente
y de urgencia bastante grande. Igual también creo que a nuestros oyentes aquí nos les puede interesar porque hay mucho cambio también en cuanto a la normativa, ¿no? No solo en nuestras vidas en particular, también para los empresarios es algo que ya no está tan ajeno, sino es Totalmente. algo que, no, que impacta, ¿no? Y ahí lo que estamos viendo, que ya también los reguladores, aquí en Europa en concreto, la Comisión Europea, pues toman cartas en el asunto y buscando formas o fórmulas de regularlo mejor, busca fórmulas de controlar más a aquellas empresas o aquellos empresarios que a lo mejor pueden infligir algo o hacer más difícil que Cumplir el con la ley, ¿no? Con la correcto, legislación vigente, ¿no? Con las exacto. exigencias del legislador, que cada vez es más exigente y que penaliza. Ujú. Efectivamente. Entonces, claro, ahí lo que ha entrado en vigor hace muy poquito, y estoy en España, bueno, tardará todavía por aterrizar, pero bueno, que ya está ahí, ya se está hablando de ello, es la normativa del greenwashing, ¿no? ¿Qué es el greenwashing? El greenwashing, esto es un término que se utilizó por primera vez en la década de los 80 por un científico llamado Jay Westerfeld, que es una práctica o estrategia de mercadotecnia empresarial que consiste básicamente en mostrar a la audiencia que una empresa es respetuosa con el medio ambiente a la hora de presentar sus productos o sus servicios. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta nueva directiva, y además hemos visto como a raíz además de casos recientes de ciertas sobre todo marcas de ropa, de empresas concretas, que esa nueva directiva busca es aumentar la presión a los administradores y directivos de las empresas para tomar medidas reales y efectivas para ser sostenibles. Es decir, no construir algo entre comillas, ficticio y venderlo a nivel más de marketing, sino que sea pues una lucha. Entonces, claro, porque el riesgo de caer en el greenwashing tiene que pasar de ser un riesgo mayoritariamente reputacional a tener castigos reales, ¿no? Y esto es lo que va a pasar, que habrá castigos reales como multas, confiscación de ingresos o incluso exclusión temporal de procesos de contratación o de financiación pública. Entonces, con esto sí va a haber presión para las empresas a tomar, pues eso, medidas reales para ser sostenibles y ayudar realmente en la lucha contra el cambio climático. Muy bien tirado en la reflexión que comentabas, que ya no solo es el tema de la presencia de, bueno, que la población en general tengamos presente los efectos del cambio climático, sino más bien las exigencias del legislador, que al final es también un poco, es por donde se empieza, ¿no? A Ujú. exigir a las empresas y en este caso a los responsables de ellas. Pero también es verdad que aquí, en este tipo de fenómenos o en este tipo de temas, siempre también toma mucha parte la opinión pública y al final es en lo que está relacionado la reputación de una empresa, la imagen de una empresa frente a la población y también, bueno, pues ese compromiso de responsabilidad social corporativa, ¿no? Hemos Ujú. visto, Ulises, los resultados hasta ahora dentro de nuestras fronteras, pero te pregunto ahora, ¿son las mismas preocupaciones las que tienen en mente los directivos de otros países fuera de España, de Europa o incluso de América Latina? ¿Coincidimos o diferimos en función de la lejanía? Diferimos según qué tipos de riesgo. Hay algunos que son parecidos, incluso en el propio ranking, pero hay otros que a lo mejor por cercanía del riesgo se percibe mayor o más lejano, ¿no? Entonces, a menor. Te diría, por ejemplo, empezando por algo que acabamos de hablar, que es el cambio climático. Esto claramente en lo que es en Latinoamérica, en Asia o en Gran Bretaña es algo que se percibe más. Y yo entiendo que, pues, a lo mejor también en Australasia, por ejemplo, también está en un ranking bastante alto. Entonces, yo creo que es por cercanía de posibles, el propio riesgo, ¿no? De los que puede ocurrir, lo que está ocurriendo ahí entre tormentas, entre pues, el plástico que invade los mares y las playas, pues todo esto es países mucho más real y cercano seguramente, mientras pues en otros países menos. Igual te diré que lo que es el riesgo económico, eso me pareció curioso, se percibe considerablemente menos en Gran Bretaña o en América del Norte o en Australasia, mientras que en Europa o en Latinoamérica o en Asia es algo pues casi principal riesgo, ¿no? El riesgo económico. Luego lo que es la ciberamenaza, eso sí es curioso, que es lo que es Gran Bretaña, sí, es donde menos se percibe, pero en todos los demás continentes y países es una amenaza con mucho mayor valoración que, pues eso, que en Gran Bretaña. Y luego, pues por destacar,
me puede resultar interesante que lo que es el riesgo geopolítico, que aquí en Europa lo vivimos mucho más cerca, ¿no? Que tenemos, al final Ucrania no está demasiado lejos, tanto en Gran Bretaña como en Australasia, América del Norte, es algo que se percibe como un riesgo más lejano, que ahí, por ejemplo, se ve claramente que eso es también una cuestión, ¿no? de cercanía al riesgo o una lejanía del riesgo. Cuanto más lejos, pues lo percibimos como algo que no nos va a tocar. Hasta que, bueno, un día pueda surgir cualquier cosa, ¿no? Que hay que tener muy presente. Como es natural, la probabilidad lo dice todo. Y en el Ujú. caso de Australia están muy Desde solos, luego. ¿no? No, a nivel geopolítico, ¿verdad? Sí, No se me ocurre que tengan las mismas circunstancias que, por ejemplo, otro continente como puede ser Europa. Y para desde terminar, luego. Ulises, una vez vistos todos estos riesgos y, por qué no decirlo, miedos que preocupan a los responsables de las empresas, te pregunto lo más evidente. Desde la perspectiva de un DNO, de un director o de un administrador, ¿cómo combatimos estos miedos? ¿Cómo le hacemos frente a estas amenazas para que en caso de que se conviertan en realidad estemos preparados? Pues que es un punto muy importante, ¿no? Para comentar más al final, porque como alguna vez dicen, es a problema solución, ¿no? Y aquí, pues lo mismo. A ver, los humanos, de forma individual o como sociedad, al final huimos de lo incierto, no nos gusta. Todos preferimos seguridad y certidumbre. Es Entonces, verdad. al final, claro, los que hacen los seguros y donde trabajamos, WTW, pues los seguros al fin y al cabo son una herramienta para combatir la incertidumbre y estar más y combatir los miedos, ¿no? Que como tú bien has dicho. Yo diría que a más incertidumbre empresarial, y esto sí lo percibimos, que cada vez hay más incertidumbre empresarial, tanto en España como en otros países, como muestra el estudio, ¿no? También hay más necesidad de contar con un escudo o con una línea de defensa para crear esta tranquilidad. Y ahí, pues fíjate, lo que podemos hacer es casi enlazarlo directamente con lo que son las pólizas de D&O, ¿no? Porque no dejan de ser una protección para los ejecutivos y gestores de empresa ante la incertidumbre de tomar decisiones equivocadas, y lo que sí está también claro, que los nuevos riesgos, además que han surgido de forma muy seguida, que ahora es mucho más fácil cometer un error que a lo mejor hace una década, ¿no? Nuevos riesgos incluyen que crean esta incertidumbre y que puedo cometer un error por no saber cómo gestionar este error. Y ahí, pues el seguro, desde luego, te ayuda a que esas decisiones se toman de forma más fácil. El universal miedo a lo desconocido, Ulises, que le tiene el ser Mm. humano. Y efectivamente es que es un aprendizaje continuo. Y qué mejor que estar rodeado de personas que también se van enfrentando a esas nuevas amenazas emergentes en el día a día y estar asesorado, porque es que no se puede saber de todo y se va aprendiendo conforme este mundo nuestro va evolucionando y volviéndose más complejo. Pues Ulises, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito a mí y a la audiencia. Muchísimas gracias, Alberto. Y a vosotros que nos oís en el otro lado, gracias infinitas por seguirnos. Volvemos muy pronto para seguir hablando de la gestión de riesgos emergentes aquí en Riesgos 360. Un abrazo. Gracias por escuchar Riesgos 360. Recuerda que puedes encontrar más contenido sobre gestión de riesgos en nuestro blog WTW Update y en nuestro canal de LinkedIn y Twitter de WTW España. Anticípate y convierte el riesgo en un camino hacia el crecimiento.